Evidentemente lo va a presidir otra persona del Partido Libertad y Refundación, el abogado Eduardo Enrique Reina. Ese es un proceso de votación que hacen entre ellos y lo hacen en amplia democracia. Este año lo preside Eduardo Enrique Reina, el próximo año lo preside Gaudy Bustillo y el año de las elecciones generales la magistrada Miriam Suyapa Barahona. El primero del Partido Libertad y Refundación, Gaudy del Partido Nacional, y la magistrada Miriam Suyapa Barahona del Partido Liberal. Ella es la diputada, la magistrada de la polémica. ¿Se acuerdan que se generó todo un espectro de cuestionar incluso su capacidad mental? Yo la escuché hace unos instantes hablando en un medio de comunicación y se escucha coherente. Sin embargo, ha trascendido que en la bancada del Partido Liberal hay desavenencias y que no, al parecer, algún sector no quiere que continúe la magistrada Miriam Suyapa Barahona. Veremos cuál va a ser el desenlace de esto. Hoy vamos a consultar a algunos diputados en la bancada del Partido Liberal de Honduras. Bueno, ayer la ATIC la UFESIC ha presentado un requerimiento fiscal contra 10 personas. Es un caso que se mantiene aparentemente en secretividad. Veremos cuál es el desenlace de este hecho que trasciende, está en secretividad. Y según la especulación que hubo el día de ayer, hay 10 periodistas que podrían estar mencionados, involucrados. Veremos, porque eso lo escuché ayer a través de otros medios de comunicación. Miren, ayer en Campamento Lancho se dio un hecho inusual. Hubo una toma casi todo el día en el departamento de Olancho, en la zona de Campamento. Los carpinteros de Campamento se tomaron la carretera RN15, así se llama esa carretera, ¿verdad? O CA15, debe ser la CA15. Estaban protestando contra detenciones y contra decomisos de madera que dicen realiza la Policía Nacional. Bueno, quiero que mostremos imágenes que me han enviado los pobladores de Campamento en el departamento de Olancho en relación a esta toma que se dio el día de ayer, porque un tema cuestionado es que la policía en algunos sectores está utilizando bala viva. Quiero que vean este video que los mismos pobladores realizaron el día de ayer y que, según expresaron, hay bala viva, utilizan bala viva, es decir, ya no usan, además de las bombas lacrimógenas, también se utiliza bala viva. Ese es el momento cuando se da la protesta, ahí va la policía, ahí va avanzando la policía, en este momento se está movilizando por diversos sectores, saca su arma, mire, ¡boom!, ahí está. Ese es el momento donde dispara. Y no dispara confites, ¿verdad? No dispara chicles, no dispara galletas. Esas armas disparan plomo, esas armas matan. Ojalá que la policía dé un informe sobre esto, ¿verdad? Porque no es posible que se esté denunciando de forma recurrente que están utilizando las armas. Yo estoy de acuerdo que la gente proteste, pero que también lo haga en el marco del respeto a los demás. Pero no estoy de acuerdo que se utilice bala viva para desmovilizar a los protestantes. Esto es realmente muy grave. Esto es realmente muy grave. Esto pasó ayer en la ciudad de Campamento, en el departamento de Olancho, cuando pobladores se han tomado ese sector protestando por decomisos de madera en esa zona. Lo otro, Wilmer, había unas imágenes ayer de un colegio de Tegucigalpa. Miren, hay que tener mucho cuidado. Estábamos en una situación difícil porque no llovía. Ahora que llueve, tomemos las precauciones. Ayer en Tegucigalpa, en la escuela Ixanná de la colonia Satélite, que es una colonia de clase media, y que también ahí funciona el Instituto Humberto López y López, se derrumbó literalmente un muro.
Mire, se derrumbó literalmente un muro y cayó sobre tres aulas. Gracias a Dios que en ese momento no había niños en esas aulas. Yo quiero hacer un llamado a IDECOAS, al ministro de IDECOAS, Nelson Márquez, que es un hombre diligente, lo hemos conocido como buen diputado en el Congreso Nacional, para que tomen acciones a favor del Instituto Humberto López y López, que es un colegio nocturno en la Colonia Satélite, y la escuela Ixanná, donde funcionan estas dos instituciones que son gubernamentales, son públicas, para que tomen acciones y vayan a reparar ese muro lo más pronto posible. Ese muro se vino de una parte de la Iglesia Católica que funciona ahí en la Colonia Satélite. Así que un llamado a IDECOAS FIS, para que haga las acciones pertinentes en relación a este caso. Bueno, presento a mi invitado. Doctor, Hugo Noé Pino, perdone que estamos tan largos. ¿Qué tal ha estado, doctor? Bien, bien, gracias, Juan Carlos. Me alegra saludarlo. ¿Está ya recuperado de salud? Mucho trabajo, sí, ya, afortunadamente. Estos cambios de clima como que distorsionan nuestra salud siempre, ¿verdad? Esta influenza siempre le afecta a uno. Doctor, quiero no solo el tema económico tratarlo con usted esta mañana, en relación a lo que había pasado con la magistrada Miriam Suyapa Barahona. Usted es un hombre, además quizá el más destacado economista de este país, expresidente del Banco Central, exministro de Finanzas, catedrático universitario destacadísimo. ¿Qué valoraciones hace en relación a este incidente que se dio? Venía escuchando hoy en la mañana a la magistrada Miriam Suyapa Barahona y dice ella que no tuvo ningún problema que tenga que ver con la psiquis, que fue un problema de bronquitis. Los diputados ya mencionan generar un cambio en ese partido político. ¿Será pertinente, prudente en este momento una acción de esa naturaleza? Bueno, la verdad, Juan Carlos, que va a depender de lo que realmente pasó, ¿verdad? Sí. Si hay dos versiones, una que ha trascendido a través de los medios de comunicación y otra de la propia magistrada. Yo creo que ahí el resto de miembros del Tribunal de Justicia Electoral deben de hacer una valoración, y principalmente el partido que la nominó, ¿verdad? Para ver si ella tiene la capacidad y está en un estado de salud necesario para poder desempeñar un puesto tan importante. Porque es un puesto altamente delicado, sobre todo con el tema político que está tan álgido en este país y que hemos perdido la confianza todos. Se alega recurrentemente fraudes. Se necesita que ese consejo esté muy estabilizado. Sí, y realmente es bastante claro el fuerte deterioro que han tenido las instituciones en Honduras, y como usted señala, el pueblo hondureño quiere recobrar la confianza, tal vez la poca confianza que tenía en sus instituciones. Y esto es a todos los niveles, Juan Carlos, realmente. Cuando usted pasaba hace poco el reportaje en donde la policía disparando, nosotros vimos a Juan Orlando Hernández en un medio de comunicación el domingo diciendo que los policías solo disparan cuando sienten amenazada su vida, y se acaba de demostrar que eso no es así. Ahí no había peligro. En lo absoluto. Entonces, cuando se da este tipo de circunstancias y que viene supuestamente de las altas autoridades, la desconfianza es bastante clara. Así que necesitamos un proceso de esa naturaleza, y más en este caso de organismos nuevos que se acaban recién de constituir, ¿verdad? Yo, en lo personal, siempre le deseo a todo el mundo mucha salud, mucha posibilidad de trabajo, pero sí tiene que hacerse una valoración bastante cercana de que se pueda desempeñar el tribunal de acuerdo a lo establecido en la ley. Doctor, ¿por qué hemos perdido la confianza? Porque las instituciones no han cumplido su cometido. ¿Le han fallado al pueblo? Sí, completamente, a todos los niveles. Mire, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral avalando un fraude escandaloso en el país, el Tribunal Superior de Cuentas que no termina de constituirse en el vigilante en contra de la corrupción, el caso específico del Congreso Nacional aprobando contratos de energía eléctrica pese a que hay una crisis tremenda en la ANE.
Y así podíamos ir nombrando la alcaldía, aprobando permisos de construcción que van a destruir parte de las fuentes de agua en Honduras. Entonces, hay una crisis de confianza en las instituciones y eso es tremendamente negativo, porque si esto lo trasladamos a la actividad económica, usted puede ver cómo día a día las cámaras empresariales están protestando, están pidiendo, en el caso del ENE, que se haga una auditoría, en el caso del Código Penal, etcétera. Entonces estamos en una situación muy compleja y se ha llegado a ese extremo en donde se dice de que nadie confía en nadie, y eso no es nada bueno para el rumbo económico, político y social del país, Juan Carlos. Escuché, doctor, ayer a don Pedro Barquero decir que se le debe a que la ENE le debe 7,000 millones de lempiras. Bueno, eso es solo, Juan Carlos, una parte de la deuda, ¿no? La deuda del ENE anda alrededor de 68,000 millones de 68,000 millones. Sí, sí, lo que estaban hablando ayer que se hizo, me llamó la atención porque se le estaba queriendo dar unos ribetes como que se había solucionado el problema. Es que en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se dijo que no iba a haber atrasos a partir de mayo en cuanto al pago a los generadores de energía eléctrica. Sí. Entonces se les está cancelando lo de mayo para acá, pero lo que está hacia atrás es una deuda tremenda. Mire, el caso del ENE es un desastre total, es un desastre en donde tiene que ver tanto las autoridades superiores del país que no han podido nombrar gente capaz, responsable, tiene que ver el Congreso al aprobar contratos sobrevalorados de energía eléctrica, tiene que ver la compañía que a través de una alianza público-privada contrataron, que ha sido incapaz de reducir las pérdidas técnicas. Pero ¿quién está pagando todo eso? La mayor parte del pueblo hondureño. ¿Y cómo lo está pagando? En tarifas más altas. Y todavía espérese que dentro del plan, a mí me llama la atención porque le llaman el plan de rescate de la ENE. Plan de rescate, ¿Y rescate de quién? De los mismos que... En el presupuesto de ingresos y egresos hay presupuesto para el plan de rescate. Bueno, ya de hecho el 2019 hicieron una reserva que los obligó el Fondo Monetario Internacional de 6,000 millones solo para cubrir parte del déficit. Y ahora sigue la situación, se está hablando, y el Congreso acaba de aprobar un endeudamiento de 150 millones de dólares para la ENE, y se está hablando de más dinero, de más recursos. Entonces, la ENE se ha convertido en ese hoyo negro en donde solo nos dicen que el déficit y la deuda es tremendamente alto, pero no nos dicen por qué se originó, quién son los responsables. Y mire, ahí inclusive, le voy a señalar a Juan Carlos, ahí hasta el Fondo Monetario Internacional es responsable. El Fondo Monetario Internacional ha tenido 3 acuerdos con Honduras, los cuales el primero no se cumplió, el segundo del 2014 al 2017 dijeron que era un contrato completamente un acuerdo que se cumplió completamente, y 2 años después nos vienen a decir que la ENE es un desastre. Y en los 2 acuerdos con el fondo, Juan Carlos, estaba estipulado de la reestructuración de la ENE y nunca levantaron ni una luz amarilla, ni advertencia. En otros temas son sumamente exigentes con el país. Pero en el tema del ENE yo considero que ellos son... ¿Por qué se ha flexibilizado el fondo? Déjeme hacer una pausa, doctor. Sí, cómo no. Tómese una tacita de café. Muchas gracias. Voy a hacer una pausa y le consulto a mi invitado, al doctor Hugo Noé Pino. ¿Por qué se ha flexibilizado el Fondo Monetario Internacional? Porque se ha dicho que son fríos, que no es fácil el proceso de negociación con ellos. De ese, y vamos a hablar del rescate también de Hondutel. ¿Qué ha pasado en el presupuesto de ingresos y egresos de la República? ¿Y por qué se incrementa el presupuesto de ingresos y egresos de la República para el periodo 2020 en casi un 8%? Que significa en dinero mucha plata. Regreso rápidamente aquí en el Foro de 6.
El secreto está en Levavida, siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Levavida, un producto europeo, naturalmente Robis. Cargado de premios para nuestros televidentes en todo el país. El programa de concursos y entretenimiento familiar. Llegó la hora de ganar. 200 lempiras, oye, se ganó este hombre. Y hasta el dinero y el aplauso del público. 2 fardos de la nueva Maseca extra suave y esta sanguchera. Hay un premio, un electrodoméstico para Samuel. Participe y gane en casita este sábado a partir de las 8 de la noche, horario estelar para Honduras y el mundo, solo por Canal 6 Internacional. Bueno, este tema de la ENE, el pago a los generadores, el rescate que se habla de la ENE, doctor, ¿hay realmente la confianza, la expectativa positiva de que la ENE pueda realmente rescatarse y que no puedan llegar esos recibos leoninos a nuestras casas? Juan Carlos, la confianza se basa en información y transparencia. Y cuando a usted le dicen que existe un plan de rescate de la ENE, pero solo se lo explican a un sector o a dos, y no se lo explican a la población hondureña, ni se le dicen los diferentes componentes, entonces hay margen para que uno pueda pensar en diferentes direcciones. Hay bastantes cosas claras que ya las está viendo sobre la marcha del plan de rescate. En primer lugar, el aumento que tiene que ver con el endeudamiento, en primer lugar. En segundo lugar, algo que a mí me gustaría ya ver sobre la práctica, que es la revisión de los contratos, porque muchos de esos contratos no solamente están sobrevalorados, sino que, en palabras de los propios funcionarios, la ENE ha comprado más electricidad de lo que necesita, realmente. Pero eso, ¿cómo puede ser posible? ¿Y cómo van a entrar en vigencia los contratos futuros? Luego, la parte de revisión de la disminución de las pérdidas, tanto técnicas como no técnicas. Pero eso nos lo vienen diciendo desde hace 9 años y no se concretiza. Y lo que sí estoy seguro, como le expresé anteriormente, es que en la parte de aumento de las tarifas, puede ser que ahora no se den, tal vez en algún momento por coyunturas políticas, pero en el futuro el aumento de las tarifas de energía eléctrica se va a dar realmente, porque esa es parte de la solución. ¿Y por qué se va a dar aumento? Porque obviamente para que una empresa sea financieramente viable, los ingresos tienen que cubrir los gastos, pero si los gastos están sobredimensionados porque ha habido corrupción o porque ha habido mal manejo, ¿por qué tiene que pagar la mayor parte de la población? Y yo ahí acompaño a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés al pedir una investigación, una auditoría a fondo. ¿Cómo es posible que nos digan, por ejemplo, de que el ENE llevaba en una hoja de Excel sus estados financieros y que estos solo existen hasta determinado año? Yo, viniendo para acá, Juan Carlos, estaba escuchando en la radio a un dirigente sindical diciendo que cómo es posible de la ENE, que la ENE no tenga estado financiero. Pero yo me pregunto, un dirigente sindical que ha permitido en determinado momento que inviertan parte del fondo, y que parte de la junta directiva de la ENE, de las prestaciones, y dice sí, que no se da cuenta. Entonces, realmente lo que usted tiene ahí es un desastre de proporciones inmensas,
y en las cuales se necesita una evaluación independiente de gente especializada, de gente que conozca, de gente de reconocida honorabilidad, que le diga al pueblo hondureño qué es lo que realmente pasó en la ENEC. Porque si no, usted se encuentra que los funcionarios públicos, lo único, comenzando por Juan Orlando Hernández, lo único que dice que la oposición estaba en contra de esto, que la oposición está aquí, que la oposición, pero no rinden cuentas. Y eso es lo que la gente espera de un gobierno. Y el caso del ENEL, le digo, es sumamente complicado. Esa deuda va a repercutir en muchos años futuros, como en la actualidad dentro del presupuesto están repercutiendo la serie de déficit fiscal que se dieron después del golpe de Estado. El tema de Hondutel empezó a diluirse, a venirse abajo la empresa, después que se también empezó a comercializar la telefonía móvil. Yo recuerdo Sulacel, Tegucel, Ceibacel, Cholucel. ¿Qué pasó con Hondutel, doctor? Sí, es el caso típico en donde se mezclan dos factores que son muy importantes. Primero, la politización de Hondutel, ¿verdad? El hecho de una empresa tan rentable como era Hondutel, que trasladaba recursos al gobierno. Muchas de las reservas de Hondutel, en vez de ser invertidas, fueron más bien trasladadas para gasto a nivel de gobierno. Y luego la concesión, que prácticamente fueron regalos aprobados en el Congreso Nacional de las líneas de telefonía celular. Y desde ese momento, y debido a los tremendos cambios tecnológicos tan rápidos que se han dado en las últimas décadas, se sabía que Hondutel no iba a tener viabilidad ya como una empresa competitiva. Y hasta ahora se ha querido mantener a la empresa. Yo creo que lo que hay que hacer con Hondutel es hacer una empresa pequeña que maneje el Internet, pero con un objetivo nacional. Tratar de que en el país se pueda cubrir al máximo, se pueda aumentar la cobertura de Internet a precios módicos, de tal forma, inclusive subsidiado. Aquí uno puede hablar, ese es un subsidio que vale la pena, porque la gente piensa que la Internet es únicamente para ver Facebook o para ver redes sociales o algo. No, la Internet es un mecanismo que aumenta la productividad de las empresas, que aumenta la productividad de un estudiante que tiene acceso a una cantidad enorme de información para sus estudios, sus tareas, sus investigaciones, en fin. Entonces, si se tiene como objetivo nacional tratar de cubrir al máximo con Internet, si usted recuerda, es que aquí es donde vienen las falsas promesas. Yo, por suerte, Juan Carlos, tengo muy buena memoria en algunas cosas. Sí. ¿Usted se acuerda de toda la propaganda que se habló del Internet en los parques centrales y que ahora todo... El Internet del pueblo se llama eso. ¿Verdad? ¿Y ¿En qué quedó? A través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Sí, ¿en qué quedó? Prácticamente en nada. Entonces, yo creo que ya Hondutel debe verse como una... Si está haciendo carga para el Estado en el sentido de provocar déficit que tiene que ser cubierta con los impuestos, pues tiene que reducirse al mínimo, pero sí mantenerse con un objetivo social claramente definido, como es telefonía fija para los lugares que no hay e Internet hacia la mayor parte de los lugares que no la tienen. Doctor, en un 8% se incrementa el presupuesto 2019 hacia el 2020. 282.405 millones es el presupuesto 2020. Este 8% de incremento es el que progresivamente se va dando cada año en función de su experiencia, ¿o cuál es la lectura que debemos darle? Sí, prácticamente es el mismo aumento que se ha venido dando. Recuerde que ahora está en vigencia la Ley de Responsabilidad Fiscal. La Ley de Responsabilidad Fiscal establece una norma específica que el crecimiento del presupuesto, visto desde el punto de vista del gasto, no puede ser superior al promedio de
el crecimiento del PIB en los últimos 10 años más la inflación proyectada el siguiente año. Y si usted hace ese cálculo, le da más o menos 7,5-8%. Eso en primer lugar. Por lo tanto, no se puede considerar un aumento sumamente fuerte del presupuesto. Y en segundo lugar, si usted considera de que este año la inflación va a terminar alrededor de un 5%, quiere decir que en términos reales el presupuesto es muy poco lo que aumenta. Así que a mí no me preocupa el aumento del presupuesto como tal. Lo que me preocupa es la asignación de los recursos, hacia dónde va esa cantidad. Y hay una diferencia adicional que hay que hacer, Juan Carlos, que ha generado mucha confusión. Sí. Es entre lo que significa el gobierno central, que es el Ejecutivo, el Legislativo, la Secretaría de Estado dentro del Ejecutivo, etcétera, y el Poder Judicial y los órganos constitucionales y algunos órganos descentralizados, y lo que es el resto del sector público. Porque cuando usted suma y habla de 282,000 millones, lo que está usted sumando es el presupuesto del gobierno central, es de alrededor de 162,000 millones y alrededor de 120,000 millones el resto del sector público. Y en el resto del sector público usted tiene el presupuesto del Banco Central, que nada tiene que ver con asignaciones, ingresos, impuestos, etcétera. Tiene el presupuesto de los institutos de previsión, que son los aportes que hacen tanto los trabajadores como el gobierno. Entonces Sí. no tienen el mismo peso. Tiene las empresas públicas, que únicamente en el caso de ser deficitarias es que provocan problemas al presupuesto público. Tiene varios otros institutos que se nutren más bien de las transferencias del sector público o del gobierno central hacia las instituciones. Por ejemplo, las universidades públicas, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica, la Universidad de Agricultura, la Universidad de Ciencias Forestales. Todos esos lo que reciben son transferencias. Al final el presupuesto en general no es 282,000 millones, sino que es esa cantidad menos las transferencias que hace el gobierno central. Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted analiza el presupuesto del gobierno central, que es digamos, el análisis principal que se debe hacer? Se da cuenta, en primer lugar, que de esos 162,000 millones, Juan Carlos, 42,000 millones van al servicio de la deuda, al pago entre capital más intereses. ¿Esto qué le está diciendo a usted? Que 1 de cada 4 lempiras que están dentro del presupuesto van al pago del servicio de la deuda, por lo cual es un peso enorme. Yo hice un cálculo, Juan Carlos. Déjeme hacer una pausa y me Sí. explica el servicio de la deuda. ¿Cómo no? Para que nuestros televidentes se ubiquen y el análisis del cálculo que usted hizo. Está muy bien. Déjeme hacer una pausa, doctor. Regreso rápidamente, voy a publicidad. Los invito a que se afilien a la mejor cooperativa de Honduras, a la COACEL, la cooperativa de los maestros. Si usted es maestro y no se ha afiliado, afíliese a la COACEL. Lo invito, es la mejor cooperativa de Honduras. Ya regreso. En septiembre celebramos a Honduras, celebramos nuestra bandera y sus 5 estrellas, celebramos nuestra cultura y nuestra tradición, porque nadie más tiene lo que nosotros tenemos. Celebramos a Lo Catracho, porque somos los que hacemos grande a este país. En septiembre celebremos 198 años de independencia, rumbo al bicentenario, 200 años de historia. Levantemos las banderas, participemos en los desfiles y saquemos ese espíritu patriótico como nunca antes. Nuestra patria, nuestro futuro por Honduras. Gobierno de la República. Si usted viene a la farmacia con problemas en su digestión, es posible que le recomienden un producto para la acidez crónica, otro producto para el mal aliento. Yo vine a la farmacia a buscar Higastión. Claro, porque gracias a los componentes naturales de Higastión,
es efectivo en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el estómago, hígado e intestinos. Es altamente recomendado en el tratamiento de la hepatitis e hígado graso. Higastion, un producto europeo, naturalmente Robis. Aquamundo, el primer parque de diversiones permanente en Honduras, para disfrutar en familia y con amigos. Actividades al aire libre, sendero y nuestra gran atracción, el Canopy, y muy pronto el Canopy 2. Lo mejor en comidas y bebidas, golosinas en nuestra food court, complejo para todo tipo de eventos sociales, 10 piscinas para su máxima diversión. Celebremos juntos nuestra máxima fiesta cívica, 198 años de independencia, a partir de las 6 de la mañana, desde distintas zonas del país. Patriotismo, cultura, fervor, orgullo de nuestra gente, honrando la memoria de nuestros próceres. En el aniversario de la patria. Gracias, nos encontramos en la colonia La Primavera, aquí en San Pedro Sula, donde los hechos violentos se continúan dando. Y es que en esta ocasión, pues, un joven que hasta el momento se desconoce su identidad ha sido ultimado aquí en esta calle que da acceso al sector La Primavera, siempre aquí en esta ciudad de Los Zorzales. Y como estamos apreciando, pues, este joven que quedó básicamente en una pequeña cuneta que hacen los mismos vecinos para que circule el agua lluvia cuando, pues, estas mismas corren hacia la parte baja de San Pedro Sula. Hasta el momento, pues, ya la Policía Nacional se ha hecho aquí presente para acordonar el área. Se desconoce la identidad de la víctima, sin embargo, anda con una camiseta color morada, también un short jean color azul, tenis Nike color negro y blanco. Y pues básicamente esta persona fue ultimada o fue asesinada de varias pedradas, a mansalva lo mataron de varias pedradas, y pues eso es lo que se maneja hasta el momento. Se está a la espera de que vengan familiares a identificar, pues, de quién se podría tratar este joven. Además también se estará a la espera de medicina forense para que ya puedan hacer el reconocimiento respectivo, lo pueden llevar a medicina forense, hacer la autopsia y posteriormente ser entregado a sus familiares, quienes le darán una cristiana sepultura. Pues este hecho violento se reporta a esta hora también en San Pedro Sula. Una persona asesinada, se desconoce la identidad de la víctima, pero sí se sabe que fue asesinada de varias pedradas aquí en la colonia La Primavera en San Pedro Sula. Con la apoyo en cámara de mi compañero Héctor Mengíbar, les informó Román Paz, Noti 6. Bueno, doctor, explíqueme y explíquele a los televidentes y a los radioescuchas este tema del alivio de la deuda. Cuando yo tenía 12, 13 años, nos decían a los hipotes que estábamos egresando de sexto grado que ya cada uno de nosotros teníamos que pagar, no sé si 100 lempiras por la deuda externa. ¿Cuánto nos corresponde ahora a los casi 9 millones de hondureños pagar? Yo les hacía la broma, Juan Carlos, a mis estudiantes el otro día. El cálculo que hemos hecho a finales del año pasado es de alrededor de 25,000 lempiras. ¿Por persona? Por persona, por habitante. Aún los que van recién naciendo en estos momentos. Hay ciudadanos hondureños que no lo ganan ni al año eso. Sí, sí. Y entonces les decía a los estudiantes, yo sé que ustedes son muy generosos y que quieren contribuir. Al final de la clase, por favor, pasen dejando sus 25,000 lempiras por acá. No, pero al final, Juan Carlos, pareciera broma, pero es un hecho real. Es una tragedia. Es una tragedia porque en los últimos 7 años nosotros hemos pagado del 2014 al 2020, incluyendo el próximo año, habremos pagado como 37,000 millones de lempiras en capital e intereses. ¿Y qué es el capital e intereses? Así como usted tiene un préstamo porque sacó
una refrigeradora, un televisor, usted paga una cuota mensual y en esa cuota está pagando parte del costo de ese televisor, pero está pagando intereses que le cobra la casa comercial o el banco que le financió. Entonces lo mismo sucede a nivel de Honduras. El servicio de la deuda es la suma que usted tiene que pagar anualmente en cuanto a intereses y en cuanto a lo que aporta a capital. ¿Qué significa estas enormes cantidades, enormes recursos? Significa que usted tiene menos recursos para salud, menos recursos para educación, menos recursos para seguridad social, menos recursos para las actividades, para agua potable, para vivienda, las cosas que son fundamentales para el bienestar de la población. Y usted ve, Juan Carlos, al comienzo de este programa, vio cómo se derrumbó un muro de una escuela y usted señalaba de que afortunadamente no había ningún niño. Si se conociera en detalle, si la población conociera cómo está la infraestructura escolar, tanto de las escuelas como de los colegios, se sentirían realmente sorprendidos del terrible deterioro. Hay escuelas aquí cerca de la ciudad capital que no tienen ni baños sanitarios para los niños, que los techos están cayendo, que cuando hay lluvias se mojan todas las escuelas y sin embargo estamos pagando enormes cantidades en concepto de deuda externa y quiero señalarlo claramente porque hay cosas que no hay que ocultar, Juan Carlos. Esta situación de la deuda, estos enormes recursos, es una consecuencia económica del golpe de Estado del 2009. En el 2008 nosotros tuvimos 2.1 de déficit fiscal. En el 2009 con el golpe de Estado 6%, 2010 4.7, 2008 2011 4.2, 2012 subió a 6%, 2013 a 8%. Solo en el 2013, en el año electoral, el déficit fiscal fue de 30.000 millones de lempiras. Entonces, ¿qué es lo que está pagando la gente ahora? Toda esa fiesta fiscal que se dio esta década y que ahora está realmente repercutiendo y seguirá en los próximos años negativamente en la población de Honduras. Solo quiero leerle, doctor, lo que ha dicho la ministra de Finanzas. Dice, la ministra hondureña de Finanzas, Rocío Tábora, dijo a periodistas que el 55.1%, 6.280.6 millones de dólares del presupuesto se destinará al gobierno central y el 44.9%, 5.120.4 millones de dólares al sector descentralizado, que fue lo que usted dijo al inicio. Sí. Sin precisar cifras, Tábora indicó que el presupuesto para 2020 contempla un aumento de recursos para los sectores de salud, educación e infraestructura. La mayoría del presupuesto será financiado con los ingresos fiscales y otros menores porcentajes con deuda interna y externa, según las autoridades de finanzas. El principal gremio empresarial de Honduras ha manifestado su rechazo al aumento del presupuesto para el 2020 y exigió un plan de austeridad al gobierno. ¿Es posible ese plan de austeridad que pide el COEP? A mí me ha extrañado realmente la posición del sector empresarial porque, como le indiqué anteriormente, Juan Carlos, el problema del presupuesto no es el aumento. En términos reales, el presupuesto casi es el mismo del año pasado en cuanto a su poder adquisitivo al del 2019. El problema es la asignación de los recursos, cómo se distribuye, la transparencia alrededor de ellos. Y esto que no hemos hablado, por ejemplo, que hay 12.000 millones de lempiras en fideicomisos que los manejan prácticamente como caja chica. ¿Cómo se manejan los fideicomisos? Fíjese, el fideicomiso es un contrato, Juan Carlos, que hace... Es un término muy usado ahora en el gobierno. Sí, en el gobierno, porque antes no existían los fideicomisos públicos, excepto en el caso de las actividades financieras, a través de Banadesa o de Banprovi. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido ahora? El fideicomiso es un contrato que hace, y no hay, fíjense qué interesante, no hay una ley de fideicomisos públicos. El fideicomiso es una figura que existe bajo el amparo del Código de Comercio en Honduras y se establece entre privados y un banco. Un banco siempre participa realmente
en el fideicomiso. Es un contrato de administración. Por ejemplo, si yo tengo bienes, yo le puedo decir al banco X, mire, administreme usted estos bienes y de esa administración a mí me da el 40%, a mis hijos me le da 20% a cada uno, etcétera. El banco obviamente cobra una comisión y entonces eso es lo que hace el gobierno. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno con estos recursos? Los saca del presupuesto y los pone en un instrumento financiero que no está planificado. No es como el resto del presupuesto. En el resto del presupuesto, Juan Carlos, usted establece cuánto va a pagar en doctores, en la Secretaría de Salud, cuánto va a pagar en la Secretaría de Educación, en maestros, cuánto va a pasar en útiles escolares, cuánto va a pagar en libros, reparación de escuelas cuando hay presupuesto. Pero en estos no. Esto le llegan la cantidad a usted y luego usted justifica posteriormente cómo lo gastó. Y eso no puede ser en un presupuesto público. Eso, por muy que digan ellos, no, aquí están los recibos, estos son los recibos de lo que gasta. ¿Y quién decide cómo se gasta? El comité técnico. ¿Y quién es el comité técnico? El gobierno. Mire la tasa de seguridad, ¿quién la maneja? La maneja el Consejo Nacional de Seguridad. Un órgano que fue creado y que es un órgano inconstitucional. El Consejo Nacional de Seguridad está compuesto por el presidente de la Corte, por el presidente del Ejecutivo, el presidente del Congreso, el fiscal general, el jefe del Estado Mayor, el ministro de Defensa. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Ellos supuestamente son los que deciden de cómo se van a utilizar los recursos. Entonces, no funciona. Un presupuesto nacional no es transparente si usted hasta después del gasto viene a decir. El control del presupuesto es que se ejecute conforme a cómo usted lo planificó y a cómo lo aprobó el Congreso Nacional. Entonces, usted leía lo que dice... la ministra de Finanzas. La ministra de Finanzas dice que le aumentaron a salud educación, y educación. Pero todos los años le aumentan. Es que el aumento es inercial. Pero cuando usted analiza cuál ha sido la importancia del gasto de salud y del gasto de educación, mire, en el 2010, dentro del gasto total, el gasto de educación era 32% del gasto total, actualmente 20%. En el 2010 el gasto de salud era 15%, ahora es 10%, 9.7%. ¿Qué quiere decir eso? Que ese gasto ha perdido importancia. ¿Y dónde ha ido el resto? El resto ha ido al aumento de gasto militar, y defensa y seguridad, ha ido a los programas del presidente. Solo en un fideicomiso, el presidente tiene 4.500 millones para el programa de vida mejor. Vida mejor. Y de allí hay otros programas similares en los cuales la tasa de seguridad, como ya lo expresé, hay un fideicomiso de deportes que se lo pagaron se lo otorgaron ante la iniciativa de una diputada para obtener el voto de ella para la Corte Suprema de Justicia por 50 millones. Una serie de cosas, un fideicomiso de Islas de la Bahía para construir obras de infraestructura, cuando esas obras de infraestructura deberían de estar dentro del presupuesto. Entonces, usted tiene un presupuesto que su problema no es el aumento. El problema del presupuesto es hacia dónde van los recursos y con qué transparencia y rendición de cuentas se hace. El déficit fiscal en relación al Producto Interno Bruto, ¿cómo está, doctor? Solo permítame hacer la última pausa. ¿Cómo no? Y en el último segmento del foro me evacúa esa interrogante y algunas otras que nuestros televidentes también están formulando a través de la vía del WhatsApp. Ya regreso aquí en el foro de 6. ¿Estás cansado